Eh, el pastor Javier en la clase pasada nos estaba enseñando acerca de lo que era un pacto y entonces él ya básicamente ya había acabado, solamente le faltó esto como conclusión y bueno, si ustedes recordarán, se pasó casi toda la clase en este cuadro, ¿verdad? Acerca de lo de la materia, reestipulación, la sanción y la forma. Y bueno, no voy a regresar a hacer un resumen de esto porque como le digo, ya lo vimos de una manera extensiva, ya lo enseñó él. Y entonces solamente esto es como una conclusión. Como dice ahí, la materia, que son los compromisos, y la forma, que son las sanciones de un pacto, son dos cosas separadas y necesarias. La respuesta del hombre a los pactos de Dios varía según la materia del pacto. Si el pacto se basa en la ley, el copactante jurará obediencia a la ley, y en este caso serían los copactantes. ¿Quiénes serían? Que esto ya lo vimos. ¿Quiénes serían los copactantes? Nosotros, ¿verdad? Muy bien. Y jurarían obediencia a la ley, y si el pacto se basa en la promesa, el compactante recibirá la promesa. ¿Cómo nosotros recibimos la promesa, hermanos? ¿A través de qué? De la fe, muy bien. De la fe o creyendo, ¿verdad? Es como nosotros recibimos esa promesa. Sin embargo, hasta que las sanciones garanticen la participación de ambas partes conforme a los términos del pacto y hasta que el hombre haya dado la respuesta apropiada, el pacto no se completa formalmente. Y esto es como conclusión de todo lo que habíamos venido viendo en las clases pasadas, ¿verdad? Entonces, esto es solamente como para cerrar esta sección. Y este es como un subtema, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que vamos a ver, como dice ahí, va a ser acerca de la cabeza federal. Y este es un subtema de todo esto que veníamos viendo con el pastor. Entonces, vamos a leer ahí qué es lo que es una cabeza federal. La cabeza federal, derivada del término latino foedus, que significa pacto, se refiere al principio teológico que un jefe representativo actúa en nombre de un grupo, con las consecuencias de sus acciones imputadas a aquellos que representan. Entonces, esto es importante que lo tengamos y que lo entendamos, puesto que va a ser algo clave que nos va a ayudar a entender los pactos, y ya cuando los veamos de manera particular, cada uno de los pactos, esto nos va a servir en el entendimiento de cada uno de ellos, pero también de forma general a entender las escrituras, ¿verdad? Entonces, el liderazgo federal, y qué es lo que estamos viendo, es fundamental para entender los pactos de obras y gracia. Y como lo dijo el pastor las clases pasadas, si lo podemos poner en dos grupos grandes, hay un pacto de gracias y de obras, ¿verdad? Pero no significa que puede que unos tengan de las dos cosas, ¿verdad? Las dos principales cabezas federales en las escrituras, ¿quiénes serían, hermanos? Adán y Cristo, muy bien. Serían Adán, que representa a toda la humanidad, Adán, ¿verdad? A la humanidad, y la representa ¿en qué? En la caída. Y Cristo, que representa a los elegidos en la redención. Y ahorita vamos a ver unas distinciones en estas dos cabezas federales. Este marco, a menudo, si algunos lo han escuchado esto antes, es también denominado federalismo de 1689, si algunos han escuchado este término, ¿verdad? Ve la cabeza federal como una clave para interpretar la unidad de las escrituras y la imputación del pecado y la justicia. Entonces, esto es como una base para que nosotros entendamos tanto la imputación en la caída, en nuestros pecados, el pecado original como comúnmente lo entendemos o se menciona, y la justicia que es imputada a través de Cristo, ¿verdad? En términos generales. Debemos notar que cuando Dios hace un pacto en el cual la humanidad en general o un grupo selecto de personas en particular están envueltos en dicho pacto, le ha placido interactuar con una persona pública, y en este caso es una cabeza, la cabeza federal, lo que lo estamos viendo, o representante de todas las demás personas. Y los ejemplos pues sería precisamente Adán, Cristo, Abraham, David, etc., ¿no? En cada uno de los pactos. Cada pacto determina la extensión de su cabeza federal, y esto lo vamos a ver ahorita. Todas las personas que representa esa cabeza federal están conectados directamente a ella.
Y esto nos va a ayudar para entender a qué pactos nosotros pertenecemos o quiénes pertenecen a cada uno de los pactos que vamos a ir viendo en las siguientes clases. El derecho que tiene al pacto y las bendiciones o maldiciones fluyen exclusivamente directamente ¿de quién? Pues de la cabeza federal, ¿verdad? Por lo tanto, la membresía al pacto es determinada y definida exclusivamente por la cabeza federal. Una pregunta que nos podríamos hacer para saber si pertenecemos a esa membresía, ¿y qué quiero decir con esa membresía? Que tanto las bendiciones como las leyes que deberíamos de haber escogido, es decir, nosotros nos podríamos hacer la pregunta, ¿nosotros pertenecemos o somos parte de la cabeza federal en el caso de en el pacto abrámico? Esa sería una pregunta que nos podríamos hacer. O ahora nosotros en Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra cabeza federal, Moisés fue nuestra cabeza federal, y entonces podríamos decir sí o no, y dependiendo de eso, entonces las bendiciones o la ley que se les haya establecido, entonces deberíamos de pertenecer a ese pacto y deberíamos de cumplirlas o las promesas recibirlas, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a distinguir. Y como les decía, esta pregunta nos las podríamos hacer. ¿Pertenezco a la cabeza federal? Y de acuerdo al pacto que ustedes puedan poner como ejemplo, ¿verdad? ¿La cabeza federal del pacto estuvo en mi lugar o en mi favor? Sería otra pregunta. Aquellos que pertenecen a Adán, pues les pertenece el pacto que hizo Dios con Adán, ¿verdad? Aquellos que pertenecen a Abraham, les pertenece ese pacto que se hizo con Abraham, y así sucesivamente. Un ejemplo para entender esto mejor, y si quieren vayan sacando sus Biblias, porque no traigo los textos aquí, serían los hijos de la generación que estuvieron en el desierto. No se les quitó la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? No se les quitó, que se les iba a dar la tierra de Canaán, la tierra prometida. A pesar de que sus padres fueron idólatras una y otra vez durante esos 40 años que pasaron en el desierto, pero esto no los privó de recibir la tierra. Es decir, no dependió de la fidelidad de sus padres, porque si hubiera sido así, hubieran perdido el derecho a esa tierra, ¿verdad? Entonces no dependía directamente de los padres de esta generación que nació en el desierto, porque si no, sabemos la historia, ¿verdad? Lo hubieran perdido. Por el contrario, su derecho a la tierra fue derivado o fue en virtud, y ya sabemos ahora lo que significa en virtud, ¿verdad? Ya también eso ya lo aprendimos. Y fue en virtud del pacto que Dios hizo directamente con Abraham. Y esto es precisamente la cabeza federal de ellos. Podemos ver en Hebreos, vayan a Hebreos 7, del 9 al 10, y vamos a entender un poquito más, vamos a poder entender un poquito más esto. Hebreos 7, del 9 al 10, y leo para ustedes. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y entonces, una pregunta para ustedes, hermanos, con lo que hemos dicho hasta ahorita. ¿Cómo podemos entender este pasaje que acabo de leer? Y lo vuelvo a leer. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y bueno, como para ayudarles un poco, Leví era un descendiente de Abraham de varias generaciones después, ¿verdad? Leví no vivía en el mismo momento en que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, sino que varias generaciones después. Entonces, ¿cómo entendemos que Leví pagó el diezmo a Melquisedec? ¿Qué es lo a Melquisedec? ¿Qué es lo que acabo de leer en Hebreos 7? ¿Cómo lo entendemos? ¿Alguien si quiere participar? Sí. Como descendiente de Leví, ya dijiste que es descendiente de Abraham directo por medio de Jacob. O sea, Jacob viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, y luego de Jacob, entonces Leví. Y la promesa que se le fue dada a Abraham fue la misma, o sea, viene pasando hasta Jacob y por eso lo alcanza. O sea, yo pienso que ahí está la relación. Exactamente. Entonces entendemos que la representación de Abraham fue para sus descendientes, como lo acaba de decir Kevin, ¿verdad? Esa representación para dar el diezmo a Melquisedec en Abraham, esa representación fue para también sus descendientes. Abraham siendo la cabeza federal de ellos. Y así es como entendemos eso.
Los judíos afirmaban su derecho de ser hijos de Abraham, ¿verdad? Y eso lo vemos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí y ellos les decían en Mateo específicamente, y ahorita lo vamos a ver. También su derecho para recibir las bendiciones del reino venidero, y eso es lo que ellos creían. Pero entonces aquí va a ser algo clave que entendamos precisamente lo que es una cabeza federal, para ver que ellos, a pesar de que eran hijos de Abraham, eso no les daba el derecho a recibir las bendiciones del reino. Y lo vamos a ver. Vayan a Mateo 3:2. A Mateo 3:2. Y dice así. Y diciendo, y esto es Juan el Bautista, ¿verdad? Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los de los cielos se ha acercado. Y entonces si van al versículo 7 del mismo capítulo, dice de la siguiente manera: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y entonces, ¿qué leímos en el versículo 3? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nosotros leyendo estos, los fariseos y los saduceos creían que ellos eran herederos ¿de qué? Del reino de los cielos, por ser ¿quiénes? Hijos de Abraham, ¿verdad? Pero sin embargo, Juan el Bautista rechazó esta afirmación. Y no porque ellos no fueran hijos de Abraham, porque de hecho sí lo eran, sino porque esta afirmación no era válida para pertenecer a la membresía del reino de Dios. Y lo vamos a aclarar más. Tenían una relación federal con Abraham, y este es el tema, la cabeza federal. Tenían una relación federal con Abraham, y eso les daba el derecho ¿a qué? ¿A qué les daba derecho, hermanos? Pregunta para ustedes. Claro está que sí, su padre era Abraham, ¿verdad? Pero ¿a qué les daba derecho por ser hijos de Abraham? ¿Al reino de los cielos? No. Al reino, en unas palabras más condensadas, podríamos decir que al reino de Israel les daba derecho, pero no les daba derecho a ser hijos del reino de los cielos, ¿verdad? Y lo vamos a ver más a detalle. Pero ellos no lograron entender que había una nueva cabeza federal y un nuevo pacto para tener el derecho a ser parte del reino de Dios. Y esa cabeza federal era Cristo, ¿verdad? Ellos no lo entendían, con un nuevo pacto. Es decir, que para nosotros pertenecer al reino de los cielos tenemos que ser parte del pacto que hizo con Abraham, al nuevo pacto, ¿verdad? Para pertenecer al reino de los cielos. Los hijos de Abraham en la carne, y aquí está creo que la clave para poder entenderlo, los hijos de Abraham en la carne, que eran los israelitas, debían de ser hijos de la fe de Abraham para poder heredar el reino de los cielos. Es decir, de la misma fe que Abraham, no solamente por ser hijos descendientes en la carne de Abraham. Y esa es la distinción que podemos hacer. Nosotros los bautistas reformados rechazan la noción paedo-bautista, ¿verdad? Es decir, de bautizar a los niños, ¿verdad? Lo que hacen nuestros hermanos presbiterianos. Que el pacto de gracia incluye a los hijos de los creyentes como miembros del pacto por nacimiento. Y esto es lo que ellos creen. Y por eso bautizan a sus hijos. En cambio, argumentan que el nuevo pacto, mediado por Cristo, se hace solo con los elegidos que entran en él por la fe. Y aquí está la distinción entre nosotros y ellos, ¿verdad? Y nada más para aclarar, el término paedobautismo o paedobautista, este término proviene de la palabra griega pais, que significa niño, y se refiere a la práctica de bautizar a los bebés, ¿verdad? Y eso es lo que hacen ellos, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que ellos no los bautizan para la salvación, sino como parte de esa promesa o de ese pacto, ¿verdad? Que son incluidos en esa membresía. Bautismo de credo, y esto es diferente, este término se refiere a la práctica de bautizar solo a aquellos que han hecho una profesión de fe creíble. A menudo son adultos, no siempre, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos, el bautismo de credo, que solo se bautizan las personas que creen o que dicen creer. Muy bien. Hasta aquí hago una pausa. ¿Tenemos comentarios o preguntas?
¿Se va entendiendo todo bien? ¿Sí? Ajá. Yo tengo una duda y va enfocada precisamente a lo que ya hemos venido viendo, cómo, de acuerdo a la cabeza federal y cómo los dos tipos, o sea, cómo ese pacto de Abraham eh, se puede ver tanto, no sé si se puede ver así, porque la promesa que se le da a Abraham es tanto terrenal como espiritual también, porque se le promete bendición, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, En su simiente. en su simiente, exacto, Ujú. en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Ahí se cumple eso que dijiste al principio, ¿no? Que los dos, o sea, se cumplen las dos cosas, no recuerdo el término exactamente. El pacto, se me fue el... ¿Te refieres al pacto abrámico? Sí, exactamente a ese, porque es que tú mencionaste algo al principio que me acordé de eso, que se cumplen las dos. Tú dijiste que va... se me fue la idea. Sí, O sea, bueno, en ese sentido del pacto abrámico, la promesa de que se le hace a Abraham es que en su simiente iban a ser benditas todas las personas de la tierra. Ahora, esa es una promesa de que por medio de su simiente o de su genealogía iba a venir ¿quién? El Salvador, Cristo, ¿verdad? Pero en sí, para nosotros heredar el reino de los cielos o ser salvos, en otras palabras, no confiamos, o sea, no necesitamos ese pacto. El pacto o la promesa era precisamente que iba a venir de su descendencia el Salvador. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto, en el pacto que es en Cristo, entonces ahí es donde nosotros heredamos el reino de los cielos y nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Ok, perfecto. Perfecto, sí, no hay problema. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos bien hasta ahorita. Y vamos a ver aquí como cabeza federal, vamos a ver a Adán y Cristo como cabezas federales, que son las cabezas, digamos, que más resaltan o las principales en esto para poderlo entender más estos términos. Y vamos precisamente a Romanos 5, de 12 al 21, y vamos a leerlo y vamos a ver qué diferencia hay, ¿verdad? Todos vayan por favor a Romanos 5, no lo tengo ahí, entonces síganme en sus Biblias, Romanos 5 de 12 al 21. Les doy unos segundos para que lo encuentren. Romanos 5, 12 al 21. Y dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y aquí, para que sigamos el texto, está hablando de Adán y Cristo, ¿verdad? Para que lo sigamos. 15, perdón, pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio no vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19, y aquí está la clave para entender. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más por cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo
nuestro Señor. Entonces, aquí vamos a ver esas distinciones entre Adán como cabeza federal y Cristo como cabeza federal. A ver si es lo mismo, ¿verdad? Podemos ver claramente que Pablo nos presenta este argumento en el cual nos explica y compara las dos cabezas federales, como ya lo dije, Adán y Cristo. Y vamos a ver el primer punto. Adán trajo condenación y muerte a todos sus descendientes porque él actuó como su representante en el pacto de obras, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos o podemos ver. También vemos cómo Cristo trajo bendiciones a aquellos que él representaba. La pregunta es, ¿Cristo representaba al igual que Adán a toda la humanidad por igual? ¿Sí o no? Pregunta. Al igual que Adán, ¿Cristo representaba a toda la humanidad como cabezas federales? Ya vi ahí alguien que hizo que sí, alguien que dice que no. ¿Alguien le está haciendo así? Entonces, ¿sí o no? No, hermanos. Cristo y Adán no representaron de la misma manera. Adán representó, recuerden, a toda la humanidad, y por eso acabamos de leer este pasaje, ¿verdad? Adán representó a toda la humanidad, pero Cristo, ¿a quiénes representó? Solamente a los creyentes, ¿verdad? Entonces, Cristo sirve de cabeza federal, ¿a quiénes? Solo a los creyentes. Y entonces, a través de que ellos creen, de que ellos, lo que vimos en el cuadro con el pastor Javier, aquellos que reciben esa promesa, ¿y cómo reciben la promesa? A través de la fe. Entonces, de esa manera es imputada la justicia de Cristo, y entonces Cristo se convierte en cabeza federal de solamente los creyentes y no toda la humanidad. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y aquí está. Cristo trajo justificación y vida a todos los que representó en el pacto de gracia. Y ahora, pregunta para ustedes, ¿ese todo son todos? Pues no, ya lo aclaramos, ¿verdad? Ese todo está limitado o delimitado a las personas que creen. Muy bien. Y bueno, podemos decir que Dios siempre hace pacto a través de una cabeza federal que Él mismo establece. Dios mismo establece quién va a ser la cabeza federal de cada pacto. En este caso el abrámico, davídico y así. Podemos tomar ejemplos. Pregunta, ¿nuestros padres no están involucrados en este proceso? Y estoy hablando de nuestros padres naturales. ¿Nuestros padres no están involucrados en este proceso? Están involucrados cuando la cabeza federal está puesta para representar su posteridad, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Que Abraham representó a ¿quiénes? A su posteridad. Y lo vimos en el ejemplo que acabamos de ver con Leví, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si nuestros padres están envueltos o están involucrados en este proceso. No, ¿verdad? Lo vimos en el ejemplo de ¿quiénes? De los que estaban en el desierto, ¿verdad? Si hubiera sido por los padres o por el mérito de los padres, entonces hubieran perdido esa promesa. Muy bien. En este caso, el linaje parental es una... Y bueno, déjenme leerlo otra vez completo. Están involucrados cuando la cabeza federal es puesta para representar su posteridad o descendencia natural. En este caso, el linaje parental es causa eficaz para que la descendencia entre o sea parte del pacto. Y aquí quiero hacer una distinción. En el pacto de Abraham, y cuando vimos el ejemplo de Leví, ¿verdad? Abraham sí era el representante de Leví y sí tenía que ver que Leví tenía que venir de esa descendencia de Abraham, de sangre, ¿verdad? En eso. Pero en el pacto de gracia no tiene que ver en que nuestros padres sean creyentes. Y si lo hemos dicho aquí, y los pastores lo dicen mucho, ¿verdad? No porque nuestros padres sean creyentes, los hijos van a ser creyentes. Y eso está claro. Sino que es individual y es por fe, simplemente. Podrá haber aquí padres que crean que sean creyentes, pero sus hijos no, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro. Y nosotros por eso oramos por nuestros hijos, para que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero la causa material serían los derechos de su cabeza federal y la causa formal sería el arreglo pactual. En otras palabras, el cuadro que vimos con el pastor, ¿verdad? El cuadro que vimos con el pastor. Los padres pueden producir un miembro pactual, pero no producen la membresía pactual.
Es decir, nosotros podemos tener hijos, pero eso no quiere decir porque tengamos hijos, lo que les acabo de decir, sean miembros de esa membresía en la cual nosotros ya estamos, que ahora es en el pacto de gracia, que es unidos a Cristo. ¿Verdad? ¿Sí se va entendiendo? Muy bien. No importa cuántas generaciones hayan pasado después de la cabeza federal, mientras el pacto siga vigente o válido, también serán las promesas hechas a la descendencia. Cada pacto determina a quién representa la cabeza federal y lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí. Con esto, ¿tenemos algún comentario o pregunta? Sí, la hermana Angélica. Buenos días. Adán trajo, usted dijo que si Adán y Cristo habían sido la misma cabeza, sabemos que es la misma cabeza, las dos son cabezas federales, Ajá. Eso entiendo. Lo que no entendí es lo que dijo que Adán y Cristo, Adán trajo condenación a todos en el A toda la Antiguo humanidad. Testamento, pero Cristo trajo solamente justificación a los que él salvó, ¿verdad? Pero si nosotros no sabemos quiénes son salvos, entonces podemos decir que a todos o no. No entendí bien eso. No. ¿Cómo lo podemos? Cuando nosotros entendemos o leemos las escrituras, que en Romanos podemos entender que la condenación vino a través de y lo que es lo que leímos, ¿verdad? Romanos 5, que a través de un solo hombre vino la condenación para todos, es decir, para toda la humanidad. Nuestro representante era Adán. Pero en Cristo solamente viene esa justificación, o Él es solamente cabeza federal de aquellos que creen. Porque en este caso, por eso les pregunté, ¿es la misma representación de Adán y Cristo? Y dijimos que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si decimos que sí, entonces Cristo sería la cabeza federal de toda la humanidad. Por lo tanto, ¿qué resultaría de eso? Que todos serían salvos. Y entonces resultaría en un universalismo, lo que se le conoce como universalismo, que todo el mundo se va a salvar. Y eso no es cierto, ¿verdad? Sabemos que no es cierto. Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Así es. Pero cuando pecó, por eso dice Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Muchas gracias. Entonces, como Adán fracasó por el pecado, Exactamente. Dios levantó la cabeza, que es Jesucristo. Muy bien. Por eso murió y triunfó. Donde Adán fracasó en el Edén, nuestro Señor Jesucristo triunfó en la muerte, en la cruz del Calvario por nosotros. Muy bien. Y es sí. la cabeza. Y Él es la cabeza. Muy bien, muchas gracias. Buen comentario. Con la hermana y luego allá arriba con Beto. Hermano, entonces, si vemos como estaba diciendo, los paidobautistas ¿Sí? son los que tienen como dos administraciones, ¿verdad? Ellos como los hijos de los creyentes, entran en el pacto. No salvíficamente, ¿verdad? Pero sí, ellos son como que como se los incluyen en el pacto. Se les incluye en el pacto. Entonces, aquí en el yo veo que como que donde viene el error es en el pacto con Abraham. Y lo mismo como los dispensacionalistas, como tambi't ahí, porque ellos también ven dos pueblos, que es el pueblo de Israel y el pueblo como los gentiles. Los gentiles. Ajá, entonces, yo, como nos dijo ahorita, nosotros los creyentes, nuestros hijos no entran en el pacto de gracia, solamente los que son salvos. Exacto. Los que el Señor ha justificado. Ese es como digamos el error la distinción que tienen ellos. Sí, y solamente para aclarar, y después vamos allá con Beto arriba, es que recordemos que ellos, como usted lo dijo, ellos creen que solo un pacto bajo dos administraciones. La primera administración era bajo la circuncisión en el pacto abrámico, y entonces después dicen que esa administración cambia y ya no es la circuncisión, sino ahora es el bautismo. Pero entonces ellos siguen tomándolo como si fuera solamente un pacto
¿verdad? Y entonces son esas dos administraciones, y entonces ahora por eso ellos bautizan a sus hijos creyendo que entran en ese pacto, y ellos, una de las justificaciones o razones que tienen para creer de esa manera es que ellos dicen, bueno, la membresía, y por eso les traje este término para que entendamos que cada pacto con la cabeza federal tiene una membresía, o sea, los que pertenecen a ese pacto. Entonces ellos dicen, bueno, esa membresía es mixta, porque esa membresía es de nuestros hijos y ellos pueden creer o no creer, pero ellos son parte de, pero entonces ahora la membresía de la iglesia como tal, una de sus justificaciones es que, bueno, la membresía ahora, nosotros aquí creemos que no es mixta, o sea, creemos que la membresía solamente es de creyentes, pero ellos dicen, bueno, entonces nuestros hijos puede que crean y pueden que no, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces la primera administración sería a través de la circuncisión, y la segunda administración o la otra administración sería ahora el bautismo. Pero ellos dicen que es lo mismo. Entonces, por eso dicen, es un solo pacto bajo dos administraciones, para aclarar ese punto. ¿Sí? Ajá. Sí. Para responder a una de las preguntas que hicieron de la representación federal de Adán y de Cristo, simplemente por claridad, ahí en el mismo versículo donde leímos de Romanos 5, el versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces claro, ahí vemos la representación federal de Adán a toda la humanidad. Sí. Pero si vamos al 17, dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y acá es donde viene la parte importante, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, por Jesucristo, y aquí está clave, ¿quiénes son los que están bajo esa cabeza federal? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces es importante hacer esa diferenciación entre la representación federal de Adán, que es para todos los hombres, exacto, pero Jesucristo es solo de los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ya sabemos que eso lo recibimos no por nuestros propios méritos, sino por gracia. Por gracia, exactamente. Y entonces cuando vimos el cuadro que nos presentó el pastor Javier, decíamos que cuando es un pacto de gracia, a nosotros nos toca ¿qué? Recibir la promesa. ¿Y cómo la recibimos? Lo acabo de decir al principio de la clase, por fe, ¿verdad? Entonces ahí está claro. Sí, pastor. Bueno, recordarles otra vez más cuando estamos viendo el estudio de los pactos. Yo sé que a algunos se les va a hacer un poco complicados, más cuando entramos en los detalles, pero en la escuela dominical siempre es necesario entrar en detalles, cosas pequeñas, pero generalizando el pacto de obras, el pacto de gracia, esto último que están diciendo es la parte más importante que vemos, quién es nuestro representante legal ahora en el pacto. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que el estudio de los pactos es una regla hermenéutica. O sea, ningún pastor debería de predicar las escrituras si no está claro con las reglas hermenéuticas, porque son herramientas claves para preparar un sermón. Así como es importante el uso de, como lo dice las reglas especiales, uso de símbolos, uso del lenguaje figurativo y simbólico, uso de tipos y símbolos, ¿verdad? El uso de la interpretación de parábolas y milagros, la interpretación de la narrativa histórica, la interpretación de las diferentes clases de literatura. Bueno, la interpretación de los pactos es la sexta regla especial y es importante, así como la escatología desde una perspectiva personal y final. Porque la escatología la desprecian porque o la ponen en el pasado o la ponen en un futuro. Pero si no la pones personal, todo lo hiciste echaste a perder. O sea, porque la escatología profética tiene que ser personal. Ahora, igualito los pactos tienen una importancia tan grande de lo que estamos hablando. Nosotros vemos la interpretación del Antiguo Testamento como que está velado, es el nuevo pero velado, es el nuevo el que le quita el velo al Antiguo Testamento, y eso tiene que ver con los pactos. Entonces por eso los pactos enseñan muchas cosas que no aplican para nosotros ahora, ¿verdad? Eso es lo que siempre les hemos enseñado, que por ejemplo cuando hablamos de las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes judiciales del pueblo de Israel, vemos nosotros cómo la ley moral continúa, pero las otras cosas no continúan. ¿Cuál es la diferencia? Los pactos tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios fueron cumplidos en Cristo, ¿verdad? Él es el sacerdote que hizo expiación una sola vez y para siempre por los pecados. ¿Cómo puede continuar ese? Ya no tiene ningún fundamento. En cambio, la ley moral
continúa. Es la ley del amor que Cristo nos enseñó, amor a Dios y amor al prójimo, que se cumple toda la ley. Así que es tan importante los pactos, pero así como lo están viendo, que siempre les quede claro que es otra regla más, que es importante para no perdernos en el camino de la interpretación de las Escrituras. Sí, muchas gracias. Y bueno, lo que estaba diciendo ahorita precisamente el pastor es eso, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Como ustedes ven ahí, la ley moral sigue. Ok, no me está sirviendo el lápiz. Ok, ahí como ustedes ven, la ley moral por eso se puso en medio, porque sigue la ceremonial, la civil, ya no, porque eran específicamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Es lo que decía. Y otra cosa que quería traer en otra de estas que ya lo habíamos visto, déjenme ver si lo encuentro. Ok, sí, es este. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, hermana, las dos administraciones ellos lo toman porque ellos dicen, bueno, el pacto de gracia siempre ha estado desde el principio. Y nosotros decimos sí, pero estaba como una promesa y por eso así se puso este cuadro, ¿verdad? Ahora, el pacto de gracia está puesto en ejecución ¿hasta cuándo? Hasta cuando, con Jesucristo, exactamente. Y ellos dicen, no, está desde el principio, ¿verdad? Entonces esa es la otra diferencia entre nosotros y nuestros hermanos presbiterianos, porque ellos dicen, no, está desde el principio, decimos sí, pero a manera de promesa. Y vino en ejecución o se activó, si lo quieren poner de esa manera, con Jesucristo, hasta Jesucristo. Terrenales. Y en las espirituales lo que está apuntando es a Cristo, es al nuevo pacto. La terrenal era que les iba a ser heredada una tierra, ¿verdad? Y la espiritual era ¿qué? Que en su simiente iban a ser benditas toda la tierra, en Cristo, ¿verdad? Muy bien, sí. Ok, entonces bueno, esto lo quería traer por lo respecto a lo que dijo el pastor. Esto creo que ya lo vimos. Sí, esto es lo que acabamos de ver. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, antes de que les ponga eso. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, 22. Y este versículo que les traje de Romanos 5, este pasaje es clave para que ustedes entiendan acerca de lo de la cabeza federal. Para los que están apuntando, que ahí veo que varios se apuntan, estos pasajes es clave para entender esto, ¿verdad? Y bueno, 1 Corintios 15, 21 y 22, perdón, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A ver, vamos, espérenme un tantito. Entonces, habíamos ya dicho que no todos con Cristo eran todas las personas, pero entonces tenemos que ver a la luz de las Escrituras todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero entonces alguien podría decir, hermano, pero ahí dice todos, ahí dice todos. Así porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿ahí qué está pasando? El todo en Cristo no es lo mismo que el todo en Adán, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos a la luz de todas las Escrituras. Ya lo comentamos ahorita, que si fuera todo, pues la consecuencia sería que todos serían salvos, ¿verdad? Todos se salvarían. En Adán como cabeza federal abarca a todos los seres humanos que naturalmente descienden de él. Mientras que en Cristo como cabeza federal está restringido a aquellos espiritualmente unidos a Él, a Cristo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y entonces podemos ver que todo no es lo mismo en Adán que con Cristo. Eso es lo primero que podemos ver. Y Adán todos son sus descendientes naturales, de acuerdo a lo que acabamos de leer, y Cristo todos los que están espiritualmente unidos a Él. Esa es la diferencia. Y ahí está la diferencia. Y no todos son unidos a Cristo espiritualmente. Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, con lo que estamos diciendo es que a quien recibe a Cristo, recibe al Padre, ¿verdad? Esto ya nos aclara un poquito más respecto a esa diferencia de que en Adán todos eran todos, y en Cristo no, porque aquí lo dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a Romanos 6,
a Romanos 6 y vamos a ver del versículo 2 al 8. Perdón, del 3 al 8. Les doy unos segundos. Romanos 6, empezando del versículo 3, dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, cuando pasa esto en nuestras vidas, ¿verdad? Es cuando estamos ya unidos a Cristo y somos un hombre nuevo, ¿verdad? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, y si quieren ir ahí, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5, del 31 al 33. Efesios 5, 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Es decir, aquí está haciendo una analogía acerca del matrimonio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿pero a qué se refiere? Pero esto yo digo respecto a ¿quién? A Cristo y la iglesia. Ya tenemos una unión en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros morimos al pecado y resucitamos juntamente con Cristo, ya estamos unidos a Él. Entonces, solamente estos pasajes que yo les traigo es para reforzar la idea de que todos no son todos, ¿verdad? Como lo decía al principio, que lo vimos en ¿dónde? En primera de Corintios 15, ¿verdad? 22, que decía, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, de acuerdo a todas las escrituras y bueno, a estos versículos que les traigo y a todo el contexto de las escrituras, podemos ver y podemos saber que no todos son todos, con todos estos versículos que les estoy trayendo. Colosenses 3, del 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ok? Entonces, hasta aquí una preguntas, comentarios. Ya vimos que las cabezas federales, y aquí como dice hasta arriba, el alcance de la representación, podemos concluir que no es el mismo, ¿verdad? En Adán y en Cristo, no es el mismo. ¿Está claro? Muy bien, vamos a seguir. Este tema es fácil de entender y esto ya encierra y concluye lo que vimos con el pastor y lo que les traje yo hoy de la cabeza federal, ¿verdad? Y entonces, en conclusión, como lo dice ahí, ¿cuál es la función de un pacto? ¿Y qué hacen los pactos? Que esto es nuestro tema principal. Los pactos de Dios delegan dominio, ¿verdad? Dios tiene dominio supremo sobre todo. Toda la creación es su reino. Y entonces cuando nosotros vayamos viendo los pactos ya de manera particular cada uno de ellos, entonces vamos a entender que Dios a través del pacto, es otra de las funciones de un pacto, es que Él delega cierta responsabilidad, ¿verdad? Él delega cierto dominio de acuerdo al pacto establecido. Esas son las limitantes, de acuerdo al pacto. Y vamos a ver aquí unos versículos nada más para ver y entender que Dios, la creación es de Dios, toda la creación. Salmos 24, 1, 2 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Salmo 33, 13 al 15 dice, el Señor mira desde los cielos, Él ve todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él
que modela el corazón de cada uno de ellos, Él que todas las obras de ellos entiende. Daniel 4, 34 y 35, cuando ya al final de los días de Nabucodonosor dijo lo siguiente: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcancé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Y además de su reinado universal sobre la creación, el siguiente punto, Dios ha usado los pactos para establecer reinos en la tierra. Como ya se los dije, esa es otra de las funciones. Todos los cuales le pertenecen, ¿verdad? Todos los reinados de la tierra le pertenecen a Dios. Son responsables ante Él y es a quien Él puso como representante o la cabeza federal del pacto. Estas personas, estas cabezas federales, son responsables ante Él y dependen de Él. Los pactos, el tercer punto, los pactos funcionan como la base legal sobre la cual Dios interactúa con el hombre en un reino dado, y esto lo vamos a entender más a detalle cuando veamos específicamente cada uno de los pactos. Y el último punto, los pactos establecen las fronteras de un reino, y me refiero a un reino respecto, bueno, ahorita se los voy a presentar, voy a seguir y ahorita se los enseño gráficamente. Los pactos establecen las fronteras de un reino, designan cabezas federales, y esto ya lo tomamos como conclusión, designan cabezas federales, conceden promesas, imponen leyes, definen la descendencia de la cabeza federal y especifican todos los demás detalles pertinentes y necesarios con respecto a cómo Dios ejercerá su dominio por medio de la cabeza federal y su descendencia. Con un pacto, cada parte involucrada en un reino puede saber cómo actuar y qué esperar. ¿Se acuerdan de la respuesta que uno tendría respecto al pacto, de acuerdo al pacto? Este cuadro, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber de acuerdo a cada pacto cuáles son las estipulaciones o la respuesta que debemos de tener de acuerdo al pacto, que son las estipulaciones. En el caso de la ley de obediencia, en el caso de la promesa es la recepción o el recibimiento. Muy bien. Los reinos se manifiestan a sí mismos en formas visibles a través de los términos de sus pactos, esa es otra cosa, y eso es lo que hace un pacto, y el reino es el pacto realizado, implementado o hecho realidad. Y aquí, para que entendamos un poquito esto, y esto es ya a manera de conclusión, se nos presentó también este cuadro, ¿verdad? Antes, ¿verdad? El reino de la creación, el reino de Israel y el reino de Cristo. Ahora, déjenme ver si me sirve el lápiz. ¿Se ve? Si le hago así, ok. Bueno. Aquí están divididos los pactos, que es lo que vamos a ver particularmente cada uno de ellos, pero están divididos en reinos. Y esto ya no nos había explicado el pastor Javier, pero solamente es como para que recordarlo. Porque después de esta clase ya vamos a entrar en los pactos específicamente, y el primero que vamos a ver precisamente es el pacto abrámico. ¿Ok? Entonces, todos estos pactos, de acuerdo a la diapositiva anterior que les presenté, ¿verdad? Están delimitados ¿por qué? De acuerdo a lo que se impone, en este caso sería promesa o ley, ¿verdad? Y la restipulación sería la respuesta del copactante, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos reinos está, la restipulación o la respuesta que nosotros debemos de tener es de acuerdo a eso que les acabo de decir. Entonces, algo a resaltar y como conclusión es lo siguiente, que todos estos pactos van a concluir y se cumplen y apuntan al reino de Cristo, ¿verdad? Todo eso es para que al final se llegue al reino de Cristo. ¿En qué se cumple? ¿Cuál es el cumplimiento final de todo? En el pacto de gracia, en el reino de Cristo. Ahí es donde vamos a llegar, ¿verdad? En el reino de Cristo. Entonces, cuando nosotros vayamos viendo los pactos particularmente, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos, que no todos los pactos nos pertenecían a nosotros, ¿verdad?
de acuerdo, como les dije, a las estipulaciones, de acuerdo a las promesas o a la ley que se había dado. Y entonces podemos tener un entendimiento más mejor de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí hemos terminado desde que empezamos el estudio de los pactos, que ha sido largo, ha sido como la introducción, digamos, ¿verdad? Y ya van cuántas clases, llevamos meses acerca de esto. Pero hasta aquí es esto. Ahora, con todo esto que vemos, con todo esto que hemos visto, hermanos, nos va a servir y entonces va a ser más fácil nosotros poder entender los pactos ya cuando los estudiamos particularmente. Y recuerden, cuando nosotros traigamos las clases, nosotros estamos asumiendo o presuponiendo que ustedes ya entendieron todo lo que vimos desde el principio, ¿verdad? De otra manera, si no, les animamos a que regresen y vuelvan a estudiar todo lo que se dio como introducción, porque entonces si no se les va a hacer difícil entender. Porque entonces no podríamos estudiar un pacto y entonces regresar y explicar otra vez lo mismo, ¿verdad? Nos alargaremos demasiado. Entonces, a partir de la siguiente clase que toque acerca de los pactos, vamos a ver los pactos, el pacto abrámico, y vamos a asumir o presuponer que ustedes ya entendieron todo esto que se dio desde el principio hasta la clase de hoy. ¿Ok? ¿Algunas preguntas o comentarios? Sí, para que les quede más claro, se les dio las herramientas teológicas para que puedan tener un mejor entendimiento de los pactos. Entonces es importante siempre, cuando nos acercamos a cualquier estudio de las Escrituras, ya ven que siempre lo he estado haciendo yo cada vez que hablo de diferentes géneros literarios. Cuando estuve en Génesis, les traje unas herramientas teológicas que se usan en un libro como ese. Cuando me vine a un estudio del libro de Hechos, son otras herramientas teológicas, porque cada género literario tiene su importancia, como el poético, ¿verdad? De los salmos, el libro, la profecía, tiene otras reglas hermenéuticas. Entonces es importante tener esto a la mano, que lo tengan bien claro, porque, por ejemplo, hermanos, parece un estudio sin importancia. Muchos dirían, es que yo no soy pastor, yo no soy teólogo, ¿por qué tanta enseñanza? Pero mira, es increíble, a mí me causa como una desilusión, una tristeza ver, por ejemplo, un sacerdote en este tiempo, hasta con la mitra en la cabeza. Cuando el sacerdote que representaba a Aarón, él lo que hacía, ¿qué hacía un sacerdote? ¿Cuál era la función de Aarón? Expiación. ¿Qué estaba haciendo Aarón? Estaba haciendo una tipología de lo que un día sería la expiación de la sangre de Cristo. Pero viene el Señor Jesucristo y dice que ya no se necesitan más sacrificios, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Un solo sacrificio fue suficiente, se hizo la expiación. ¿Qué pasa con el sistema del sacerdote? Queda completamente anulado. El sacerdote ni siquiera era la persona que predicaba la palabra. La profecía estaba a cargo de Moisés, ¿verdad? Por eso Cristo sí es una continuidad de Moisés en cuanto a la profecía, porque dice, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora, en Cristo Jesús, que nos quede claro, mismo Moisés le dijo, profeta como yo levantaré al Señor, a él escuchar. Pero luego viene Cristo, luego vemos en la transfiguración del monte, como el mismo Dios les dice a los apóstoles que Él es, que lo escuchen a Él, ¿verdad? O sea, ahí está Moisés de testigo y Elías sentados junto con Jesucristo. Entonces es bien importante que entendamos, porque te imaginas que cuando ustedes ven, este es el sacerdote, ¿qué estamos viendo? Una completa ignorancia de los pactos, completa ignorancia. No existen sacerdotes, porque el sacerdote solo puede hacer expiación. Esa era la función del sacerdote, ni siquiera era predicar la palabra. Para predicar, como le digo, es Cristo. Sí. La continuidad de Moisés y de los profetas. Antes eran los profetas, ahora ¿qué son? Los apóstoles. Y ya no hay ni un apóstoles. ¿Cómo sabemos la palabra? Los pastores. Los pastores, por eso predicamos lo que los apóstoles nos enseñaron. Tenemos que tomar todas las doctrinas de los apóstoles y enseñárselas a la congregación. Ese es el orden bíblico. Así que es bien importante un buen estudio de los pactos, porque es parte de lo mismo que hemos estado enseñando en muchas cosas. Sí,
Y esto nos va a ayudar a unir muchas de las cosas que nosotros ya hemos aprendido aquí en la escuela dominical, y en las prédicas aprendemos también, porque ustedes, a los que me conocen un poquito más, saben que a mí me gusta la apologética, ¿verdad? Entonces, entendiendo los pactos, sabemos lo que acá, recapitulando lo que estaba diciendo el pastor, entonces entendemos ahora nosotros, cuando ya veamos los pactos y que vemos, como se los acabo de decir, que el cumplimiento está en Cristo ya, y entonces también nosotros ya conocemos los oficios de Cristo, ¿verdad? Y uno de los oficios de Cristo, que es ahora, ¿quién es? El sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, nosotros podemos decir ahora, bueno, entonces, ¿por qué hay sacerdotes o dichos sacerdotes en la Iglesia Católica Romana ahora? Entonces, es decir, la pregunta que nos haríamos es, ¿tenemos dos intercesores? Los sacerdotes que hacen la misa y que hacen todo sus rituales, sí, hay una palabra específica, pero se me fue. Lo que hacen ellos, y también tenemos a Cristo como intercesor. No, ¿verdad? Entendemos ahora lo que acaba de decir el pastor, que ese sacerdocio terminó y está cumplido, y está ejerciéndolo ¿quién? Solamente Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. No hay más necesidad ni de sacrificar animales, ni de constantemente cada domingo o cada vez que se hace una misa sacrificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la transustanciación. No hay necesidad, porque entonces ya ahora eso lo está haciendo y lo está cumpliendo Cristo. Por eso les digo que todo esto se cumple en Cristo. Y entonces vamos a poder unir todas las cosas que hemos venido aprendiendo durante mucho tiempo. Esto de los pactos nos va a ayudar a unir todas esas cosas y a entenderlas a una profundidad mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, como se nos acaba el tiempo, solo les voy a leer la conclusión que tengo aquí para que podamos terminar el estudio. Al final, todos estos terminan, refiriéndome a los reinos, terminan en un solo reino de Dios, bajo un solo rey, Jesucristo. Seguir el rastro de las acciones y los tratos de Dios con la humanidad en estos reinos y pactos nos lleva en última instancia a la revelación de los pactos o del misterio de estos pactos y el reino de Cristo, en quien todas las cosas en el cielo y en la tierra son llevadas a consumación. Y entonces podemos leer Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según en su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. De reunir todo en Cristo. El cumplimiento está en Cristo. Y en resumen, hermanos, y para terminar, un pacto es un compromiso divinamente sancionado, ya lo vimos, que define la relación entre Dios y otra parte. Además, un pacto funciona como la base legal ordenada por Dios sobre la cual se funda un reino, que es lo que vimos ahora, por la cual se gobierna este mismo reino. Con este fundamento echado y establecido, comenzaremos nuestra exposición de las Escrituras, y vamos a comenzar con los pactos ya particularmente, y para que sea de bendición para nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a orar para entrar en el descanso, y si tienen más dudas o comentarios, pues aquí siempre estamos para poder platicar con ustedes. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das. Te pedimos que tu palabra no regrese vacía, que sea de bendición para nosotros, que sean herramientas, Señor, que nos ayuden a entender mejor tu palabra, a entender cuál es tu plan, ese plan eterno de redención, que tú te has condescendido, Señor, con nosotros para que tengamos salvación en Cristo, y todo esto para tu honra y tu gloria, Padre. Te damos gracias y te pedimos que también nos abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para la prédica, Señor, que al pastor le des de nuevo, que él predique tu palabra, que lo uses en gran manera para alimentar a tu iglesia, para santificar a tu iglesia, y que todo sea para tu gloria. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.